Perfecto. Profesor Santiago Pérez, ¿qué balance haría usted de la actuación de Canadá frente a la pandemia, tomando en cuenta cuál ha sido su estrategia ante la misma, la estrategia del país, me refiero? ¿Cuál es el estado de situación actual? Creo que siempre es un poco injusto comparar país contra país, ¿no? Pero tomando eso en cuenta, si vemos cómo reaccionó Canadá ante la pandemia y observamos cómo reaccionaron otros países, de nuevo, con realidades distintas, ¿no? Cada uno, pero creo que Canadá, yo creo que yo podría decir el balance no ha sido malo. Eh, Creo que tienen un sistema de salud robusto, por lo menos es un sistema que podemos decir único, pese a que cada provincia tiene su propio manejo. Pero comparando con México, por ejemplo, que realmente le ha ido terrible y es porque, o sea, tienen un sistema de salud roto en 5 diferentes sistemas. Entonces, siempre digo, esto de la pandemia es como un carro que va en la carretera y se accidenta. Sí, pero ese carro resulta que no le faltaba una placa y no tenía la llanta de refacción y no tenía papeles y era además un carro prestado y el dueño no está, en fin, y eso sería México, ¿no? Ante la pandemia. Canadá sería un carro que igual se accidenta, mismo accidente, pero tiene seguro, tiene todas sus placas en orden, tiene los papeles en orden, el dueño está ahí presente, todo está en orden. Entonces eso permite reaccionar de manera adecuada. Claro, eso no hace que lo salve completamente. Sí, creo que hubo muchos errores. Eh, Creo que se reaccionó de manera muy lenta. Creo que se tomaron, eh, pues, se confiaron un poco, quizás. La gente no pensó que fuera a llegar tan fuerte. Y también, bueno, jugaron en la balanza cuestiones económicas, cuestiones sociales, y entonces no pudo Canadá lograr lo que logró Australia, por ejemplo, o lo que logró Nueva Zelanda, ¿no? El famoso COVID cero absoluto. Algunas provincias de Canadá lo lograron muy bien. Cabe mencionar que el Canadá Atlántico tiene muy poca población y tiene muy poca migración turística y comercial. Entonces, también quizás habría que admitir, es un poco más fácil para ellos cerrar completamente y lograr ese COVID cero, ¿no? Provincias como Ontario, la más poblada de todo Canadá, pues es normal que no puedan cerrar completamente, es normal que tengan, digamos, dificultades para, pues, proveer a toda su población de vacunas de manera rápida y oportuna. Entonces es normal, tampoco estoy juzgando a los gobiernos de las diferentes provincias. Creo que, insisto, tenían un sistema de salud robusto, establecido, con reglas muy claras, y entonces pues reaccionaron de manera, ¿no? Con las herramientas que tenían. Pero esta pandemia se ha visto en todos los países, incluyendo Francia, por ejemplo, que sería otro ejemplo de primer mundo, con un sistema de seguridad social muy bien puesto, pero que le está yendo horrible, horrible. Y también, pues la población ya se empieza a desgastar y a cansar, y entonces ya llevamos más de un año y esta situación no avanza, ¿no? Pero creo que, para terminar mi comentario, hay luz al final del túnel, están las vacunas que están llegando pues cada vez más. Profesor, desde hace ya varios días se habla de una tercera ola de contagios que en algunos casos está ya claramente en marcha, tanto aquí en Canadá como en otros países. Y se dice también que esa tercera ola sería supuestamente más agresiva que las anteriores. ¿Usted está de acuerdo? ¿Por qué sería así en todo caso? Sí, claro. Si vemos las curvas, cómo estuvieron, la figura, empezamos la segunda ola en más o menos septiembre, octubre. Hubo una pequeña aceleración después del Día de Acción de Gracias y después, obviamente, Navidad, Año Nuevo, pues despegó, ¿no? Para más o menos el 26 de diciembre
que fue el día del cierre, ¿no? Por lo menos de Ontario, teníamos 2.500 casos por día, más o menos. Para esta tercera ola, llegamos, perdón, y recapitulo, para llegar a esos 2.500, entonces pasó desde septiembre, octubre, noviembre, como 3 meses, ¿no? Para lograr ese 2.500. Aquí ahorita llegamos a 2.500 en menos de 30 días. Entonces se ve claramente cómo la subida de esta tercera ola es impresionantemente más abrupta, mucho más rápido, y eso habla de un número de contagios mucho mayor, una fuerza mucho mayor, y por ende va a tener mucho más inercia. Todas las acciones que hagamos hoy vamos a ver el resultado hasta 2 a 3 semanas después, ¿no? Y quizás esta ola todavía se tarde un poco más por esa inercia que tiene, esa fuerza de contagio que tiene. También tiene diferencias, otras diferencias. Esta tercera ola, hemos visto mucho más personas hospitalizadas, y de esas, mucho mayor proporción está en terapia intensiva. Las edades han cambiado, son personas más jóvenes que en la segunda y en la primera ola. Cabe mencionar, obviamente, otros factores, por ejemplo, las personas adultas mayores están vacunadas, ¿no? Un gran porcentaje de ellas aquí en Canadá están ya vacunadas, y eso ayuda mucho a que no se infecten. Además, están protegidas, la mayor parte no salen o están en estas casas de retiro, ¿no? Y entonces, obviamente, pues están más protegidos. Entonces, todo esto hace que los que se infecten, pues son personas jóvenes. La segunda ola también tenía personas jóvenes, pero estas personas siempre estaban asintomáticas, y ahora claramente no solamente tienen síntomas, sino que esos síntomas los llevan al hospital. Entonces es una tercera ola con más contagios, con esos contagios es entre personas jóvenes que tienen más síntomas, que los lleva a terapia intensiva, pero la buena noticia es que esas personas no parecen morir tanto como en la segunda ola. La mortalidad no ha seguido, pero es un juego muy peligroso. No nos podemos confiar y decir, si no hay mortalidad, entonces no hay problema. ¿Por qué? Porque si no se mueren porque son jóvenes, no tienen comorbilidades y aguantan más, pero requieren muchos cuidados de terapia intensiva. Si la terapia intensiva empieza a fallar porque hay demasiados y ya no alcanzan los cuidados, entonces vamos a empezar a ver un incremento en la mortalidad. Algunos especialistas en salud e investigadores en el área proponen abrir el abanico de vacunación con la primera dosis y abarcar a una población más extensa, postergando la segunda inoculación. Sostienen que esto permitiría tener más gente vacunada, al menos con una de las dosis, que ha demostrado ser efectiva, un alto nivel de efectividad cercano en algunos casos al 80%. ¿Usted está de acuerdo con esta postura? Sí, totalmente. Es mucho mejor tener eh, a toda la población o a la mayoría de la población vacunada con una dosis que al 30% con 2 dosis. Es mucho mejor obtener, en efecto, como lo mencionó Pfizer, publicó 80% de protección con la primera dosis. Vaya, entonces, si tenemos por lo menos esa primera dosis, vamos a tener a la mayor parte de las personas protegidas en lo que esperamos la segunda dosis. Eso no significa que no se deba de aplicar la segunda dosis, simplemente que el aplazarla nos permite ofrecerle la vacuna, esa primera dosis, a más personas, y entonces podemos ver esa baja de infecciones, ¿no? Una de las críticas que se le hacen a la estrategia canadiense es el de la demora en vacunar a la población. Y más allá de eso, que es un condicionante que ha afectado no solamente a Canadá, sino prácticamente a todas las naciones en el planeta, lo que sí llama la atención es que siendo Canadá un país desarrollado y con una experiencia en el nivel de la investigación científica muy extensa, no cuente aún con una vacuna. Pero no es tampoco este un caso exclusivo de este país. ¿Cuáles son las principales dificultades que enfrenta una nación, en este caso desarrollada como Canadá,
para contar con una vacuna propia en este caso? Es el resultado de decisiones pasadas. No invirtieron eh, en industria para generar su propia vacuna y fue una decisión tomada en tiempos en donde no había pandemia, obviamente, y pues no podían saber que iba a haber una pandemia. Todo el mundo, un poco, el mundo científico nos esperábamos algún día la pandemia. Yo llevo 10 años trabajando en eso y aún así me agarró por sorpresa, ¿no? este, pero entonces los gobiernos, pues tampoco es sorprendente que los haya tomado por sorpresa y las decisiones que tomaron años atrás en no invertir en el desarrollo de vacunas, dijeron, bueno, pues vamos, mejor las compramos y que alguien más las haga, ¿no? Siempre este tipo de inversiones, pues es una apuesta al futuro y pues tienen los gobiernos, no los disculpo, pero tampoco los acuso, son decisiones muy difíciles de tomar. Este, lo que uno apuesta pues es a gastar ese dinero por algo que quizás vendrá a futuro, pero ahorita este tal gobierno pues tiene problemas distintos, ¿no? En cuanto a si invertimos en hidrocarburos o en energías sustentables, en fin, ¿no? Hay tantos problemas todo el tiempo con los cuales hay que lidiar que, bueno, pues tomaron esa decisión de no invertir en vacunas. Entonces, ahorita ya es muy tarde. Ahorita ya creo que han empezado a tratar de generar los recursos para poder generar la vacuna, pero pues ya la pandemia ya estamos muy avanzados, ¿no? Profesor, usted hablaba de la posibilidad de que en el marco de esta tercera ola de contagios, mayor número de jóvenes llegue a requerir cuidados de salud e incluso de cuidados intensivos. ¿Cuáles son los otros riesgos que enfrentamos a partir de este momento en el marco de esta pandemia? El problema es, por ejemplo, que se está eh, ocupando o distrayendo todos los servicios de salud en COVID. Y entonces, ahorita, para poder hacer frente a todo esto, eh, se han detenido, por ejemplo, todas las cirugías programadas y toda la atención de los pacientes crónicos para poder redirigir recursos humanos hacia la atención de pacientes COVID. Y esto genera un problema muy fuerte a mediano y largo plazo, es decir, que va a aumentar muy seguramente las complicaciones crónicas, ¿no? De estos pacientes, por ejemplo, pacientes con enfermedad cardiovascular, con enfermedades reumáticas, en fin, y entonces es posible que lleguemos a ver un aumento de la mortalidad, ahora no por COVID, sino indirectamente por la falta de la atención. Entonces, eso es uno de los peligros, creo, a los cuales nos vamos a tener que enfrentar. Y esto aunado a todos los problemas de crisis económicas que se vienen por estos eh, órdenes de quedarse en casa y encierros en donde pues están cerrando comercios pequeños y demás. Y entonces pues, la actividad económica pues, va a ser muy difícil, pues. Y además, usted hablaba no solamente del riesgo sanitario en el sentido de tener más pacientes, hablaba de su experiencia en la investigación de esta pandemia y decía que aún teniendo una década de experiencia en investigación en ese campo, lo tomó por sorpresa. ¿Qué se debe cambiar? ¿Qué se debe hacer para prevenir una futura pandemia y no encontrarse en la misma situación de asfixia en la que nos encontramos en este momento? Hablo en el plano global, ¿no es cierto? Claro, a mí lo que me sorprende, digamos, mi participación en la investigación en cuanto a prepararse para la pandemia fue generar grupos de colaboración para, en caso de una pandemia, poder generar investigación rápidamente. Y eso fue gracias a mi mentor, el doctor Guillermo Ruiz Palacios, en México, y generó esa colaboración con los NIH en Estados Unidos. Y de hecho, no me sorprendió que durante esta pandemia generaron artículos muy importantes que se publicaron en New England Journal of Medicine, por ejemplo, por citar algunos.
y generaron conocimiento muy rápidamente porque estaban listos, ¿no? Pero creo que es un error el prepararse desde el punto de vista científico únicamente. Creo que la sociedad en general tiene que prepararse para la siguiente pandemia porque habrá otra, con otro virus quizás más problemático aún. Y lo que me agarró por sorpresa es ver, por ejemplo, yo no había percibido que mi hija no iba a poder ir a la escuela. Yo no me había percatado que el, el, el súper o algunas tiendas iban a estar cerradas. No me había percatado que los restaurantes iban a cerrar y no es que el restaurante sea importante, pero es una actividad económica, ¿no? Entonces, pues iban a perder trabajos los meseros y los chefs y los dueños de los restaurantes y de ahí es una bola de nieve en donde que yo no había para nada previsto, pero creo que ahorita es el momento para que los gobiernos entiendan esto y aprendan la lección y se preparen para la siguiente pandemia, aunque tome 100 años, pero va a requerir un cambio en la sociedad. ¿Cuántas veces yo, y particularmente en México, y creo que Canadá es igual, Estados Unidos es peor, cuántas veces no fuimos al trabajo enfermos? ¿No? Ay, tengo gripe, pero bueno, me tomo un ibuprofeno, una aspirina, lo que sea, y vamos a trabajar, ¿no? Y cuántas veces no criticamos incluso a nuestros compañeros, y, ay, se siente mal y no quiso venir a trabajar, qué flojo, ¿no? Y ahorita, en pandemia, todo el mundo es como, no, si estás enfermo no vengas porque nos vas a contagiar, es muy importante que no vengas. Incluso hay un médico, creo que en Canadá, que perdió su licencia porque vio pacientes y estaba enfermo, ¿no? Entonces, ese cambio cultural tiene que cambiar. Tenemos que permitir que la gente pueda pedir permiso y no perder su trabajo por ello o no perder el día de paga, ¿no? También los trabajadores esenciales y muchas veces los que trabajan y ganan por día de trabajo, no pueden pedir permisos porque si no, no les pagan ese día. Y eso ha sido una discusión terrible y eso, el modelo económico tiene que cambiar. Ahorita se sale de la ciencia pura esta situación y abarca pues cuestiones económicas y sociales que creo que hay que tomar en cuenta. Necesitamos colaborar, científicos, economistas, políticos, etcétera, y antropólogos para prepararnos para el futuro, pero cambiando la sociedad. Por último, cuando comenzó la pandemia, la Organización Mundial de la Salud hablaba de otro problema que enfrentábamos, que era el de la infodemia, ese conjunto de informaciones falsas y malintencionadas que desinforman a la población. Y uno de los efectos de esa desinformación ha sido, en algunos casos, convencer y en otros casos, reforzar las opiniones de personas que dudan de la necesidad de vacunarse. ¿Qué mensaje les enviaría usted a esas personas? Ha sido de las peores experiencias para mí en esta pandemia, de las más frustrantes, porque el ver gente morir, el ver gente sufrir, pues es lo que yo hago y he hecho desde que empecé, ¿no? A ser médico y antes de la pandemia, pues, ¿no? Es con lo que yo, pues, uno nunca se acostumbra al sufrimiento, pero me refiero a que, pues, ese era mi trabajo. Pero lidiar contra la desinformación y, y frustrarme porque la gente le crea más a un video de YouTube o a un video que circula en WhatsApp que a hechos científicos es algo terrible y he perdido amigos, he discutido con familiares que me han gritoneado en el WhatsApp eh, por culpa de esta desinformación y por yo tratar de corregirlos, ¿no? Y ha sido desde medicamentos que no sirven y bueno, con las vacunas ha sido realmente muy frustrante. Entonces, realmente yo sí quisiera, eh, es muy importante que cuando reciban una información, traten de buscar la fuente de esa información. La gente lee
los titulares, ¿no? Los títulos, o ve el video y no se cuestiona, ¿será cierto? ¿Me estarán engañando? No se cuestiona de dónde viene, quién es la persona que está hablando, ¿no? Y muchas veces el problema es quien se presenta en el video dice, yo soy médico y soy intensivista y trabajo en tal parte, ¿no? Ok. Y luego mezcla verdades, esa es la desinformación más peligrosa, mezcla verdades, ¿no? Y dice, bueno, es que hay estos datos y todo eso es verdad, pero luego malinterpreta y empieza a mezclar datos que no son ciertos, que no tienen ningún fundamento, pero ahí es muy engañoso. Entonces, yo diría que no habría que desconfiar inmediatamente de cualquier video que está circulando en WhatsApp y en YouTube. Primero hay que irse a las fuentes oficiales, a la OMS, a la CDC, a la Secretaría de Salud o al Ministerio de Salud de su gobierno local, regional o nacional, y ver si esa información es compatible pues con la que está mostrando X video o X información que está recibiendo, ¿no? Las vacunas realmente sí funcionan y es lo único que nos va a sacar adelante de esta pandemia. Es lo único que va a hacer que nuestros hijos regresen a la escuela, que recuperemos los trabajos, que recuperemos la actividad económica y que logremos abrazarnos y vernos de nuevo con nuestros adultos mayores. Esa es la luz al final del túnel. Ya la tenemos. Ahora es cuestión nada más de aplicársela al hombro de cada uno de los habitantes, ¿no? De los diferentes países. Si no se la quieren aplicar, no va a ser obligatorio, pero si muy poca gente se la aplica, no va a servir de nada la vacuna porque va a proteger a una persona, pero todos los demás van a estar en peligro. Entonces, realmente sí, yo imploro a la gente que nos hagan caso a los que nos dedicamos a eso. Lo único que queremos es ayudar, no tenemos ninguna agenda escondida en donde querramos dominar al mundo o ganar más dinero. Lo que queremos es de verdad regresar a un estado normal y las vacunas es el camino. Profesor Santiago Pérez de la Universidad de Queens en Ontario, muchas gracias por esta entrevista, con Radio Canadá Internacional. Es un placer y pues qué gusto hacer esta entrevista en español.